Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Grandemente, amén. Saludándonos desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy día creo que están de elecciones, ¿verdad? No sé si es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy día creo que están en elecciones, ¿verdad? Bueno, vamos a la palabra de Dios y nos dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Estamos en el contexto en el cual el Señor Jesucristo está saliendo de un lugar donde previamente ha alimentado a mucha gente. Los 5,000 personas, según Mateo capítulo 14, han sido alimentadas de una manera milagrosa, donde el Señor una vez más demostró que Él es el Creador, que Él no necesita someterse a las limitaciones del ser humano. Porque los discípulos, los apóstoles estaban pensando, ¿y cómo alimentamos a tanta gente? El concepto humano, ¿verdad? Es como nosotros mirando lo que tocamos, lo tangible, pero para Dios no hay nada imposible. Él no necesita de nuestros criterios, que por supuesto Él toma en cuenta cuando oramos y le invocamos y le amamos, pero para Él hacer sus milagros y sus grandezas y sus maravillas, Él ejerce su poder y soberanía. Y los alimentó. Entonces la multitud, dice en el verso 20 de ese capítulo 14 de Mateo, y comieron todos y se saciaron, o sea, hubo una abundancia, porque así Dios bendice, con abundancia. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aún de las sobras hubo 12 cestas llenas, o sea que había bastante pan. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, por lo menos habían entre 7,000 a 9,000 o 10,000 personas. Y a todos los alimentó el Señor, para que vean la grandeza, la misericordia. Que muchos de ellos, por supuesto, no amaban al Señor Jesús, pero Él derrama su misericordia sobre buenos y malos. Entonces estaban en ese contexto, y en el verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, el Señor le dijo, ¿saben qué, muchachos? Ya, avancen, ingresen a la barca. Vamos, suba. E ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Le dijo, muchachos, váyanse a la otra ribera y espérenme allá. Yo acá voy a ministrar, voy a hablarle a algunos, tengo una palabra para algunos de ellos, vayan ustedes. Porque Él despedía a la multitud. Mire lo amantísimo que es nuestro Dios. Él seguro que habrá estado saludando, abrazando, dando alguna palabra especial para cada uno de los que le acercaban. La Biblia ya no nos cuenta esos detalles, pero en la eternidad lo sabremos. Porque nuestro Cristo, nuestro Señor, era sumamente amantísimo. Amaba. Él es el amor puro. Dios es amor. Y entonces se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Mire, el Señor era una persona metódica, ordenada. Él, despidió a la gente y después se fue a orar, mientras que Él los había mandado a los discípulos. Los discípulos ya estaban bogando mar adentro, estaban en el mar de Genezaret, y Él los mandó a que vayan. Hermano, Dios te bendiga, mi hermano Néstor. Los mandó a que vayan mar adentro. Entonces fueron los discípulos, mientras que Él estaba orando en el monte. Él había despedido a la multitud, lo había abrazado, cuídate mucho, besos, abrazos, y se fue a orar. Estamos en Mateo capítulo 14, verso 23. Y Él oró, y Él no oraba pues 1 hora, 2 horas, seguro que muchas horas metido en la presencia del Padre Celestial, orando, y dice que oró y llegó la noche. Se hizo de noche. Estaba ahí solo.
y la barca estaba en medio del mar. A los discípulos los mandó y la barca se había quedado en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos querían ir a la otra ribera y el viento era contrario, les hacía oposición y se había levantado un oleaje, como conocemos acá, un oleaje anómalo. Y los discípulos estaban ahí, en medio del mar. Su maestro estaba orando, su Señor y Salvador estaba orando en un monte y ellos estaban en medio y habían sido enviados por su maestro a pasar hasta la otra ribera hasta que él fuera por ellos. Tal vez ninguno de ellos se preguntó: ¿y cómo va a pasar el maestro si nosotros estamos en la barca? ¿Alguien le prestará otra barca? ¿Cómo es que va a pasar va a ir a darnos el encuentro al otro lado de la orilla? ¿Cómo? Y en el verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche. Ellos estaban en toda esa zozobra, en todo ese tiempo en el cual parecía de que el Señor no está presente. Se parece mucho a nuestras vidas, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que el oleaje de la adversidad, cuando la oscuridad de los problemas, de las situaciones que son difíciles, situaciones que nosotros no podemos controlar, que son otros las que las controlan, otros son los factores que controlan, a veces nos sentimos como solos, a veces nos sentimos como abandonados, como desdichados, como que Dios está ausente, pero no es así. El Dios de la Biblia, nuestro amado Jesús de Nazaret, siempre está al lado de los suyos. Nunca abandona a los que confían en Él. Pareciere que estamos solos en medio de la oscuridad, de la noche oscura, en medio del mar de Genesaret, en la barca de nuestra vida, mientras que los vientos de los problemas empiezan a golpear la barca y tal vez el oleaje hace que ingrese el agua a la barca y pareciera que nos hundiéramos. Y es muy probable que nosotros digamos y expresemos desde el fondo de nuestro corazón: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado en medio de mis problemas? ¿Por qué me has dejado en medio de mis dificultades? Pero el Señor está presente. Él está pendiente de lo que a ti te sucede, de lo que a mí me sucede, de lo que le acontece a tu familia, de lo que le acontece a mi familia. Él está al cuidado de nosotros. Entonces los discípulos están en medio de la mar y de repente, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Para el Señor nada es casualidad, nada se da sin un propósito eternal. Él desde el momento que los despidió y les dijo: vayan a la otra orilla, espérenme allá, porque yo voy a despedir a la gente, tengo todavía que ministrar. Y una vez que terminó de ministrar, incluso se fue a orar. Él ya sabía lo que iba a acontecer. Y Él a veces permite situaciones que te parecen a ti ilógicas, que incluso prueban tu fe, para mostrarte que Él es Dios, para mostrarte que Él tiene el control de todas las cosas, que lo único que tienes que hacer es depender de Él. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Jesús es el Señor. Jesús vive. Jesús es nuestro Salvador. Él es poderosísimo. Los discípulos estaban en medio de la mar, enfrentando todo ese viento, todo ese oleaje. Y Él de repente a la cuarta vigilia, Él viene caminando sobre la mar. Él viene caminando sobre el mar, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban en medio de sus problemas de cuando de repente ven venir al Cristo de la gloria caminando sobre el mar. Y como estás en un contexto donde la preocupación te nubla el entendimiento, donde la confusión de tantos problemas y no sabes qué decisión tomar, donde estás en medio de una situación
que aborda a tu familia y tú dices, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo saco a mi hijo de esta situación? ¿Cómo enfrento tal vez el problema del desempleo, de las deudas, de las cuentas, de la enfermedad? Y no sabes qué hacer. Y te confunde porque el maligno y la adversidad empiezan a bombardear y a trabajar en tu mente. Te empiezan a dar ideas como que el Señor tú no le importas, como que Dios no te escucha, como que Dios te ha abandonado, como que Dios tiene un reparo en ayudarte, cuando todo eso es sencillamente las ideas de tu propia naturaleza y el obrar del diablo que quiere que pierdas tú la fe en tu Dios, en tu Señor, en tu Salvador, en tu Creador. Los discípulos estaban repletos de todas las emociones de tratar de supervivir en medio de ese oleaje. Y de repente ven a alguien que viene caminando entre las aguas. Y en su naturaleza humana que no comprende lo sobrenatural de Dios, entonces se asustan, se turban. Eso de turbar es una confusión mental, cognitiva. No saben qué hacer. Y viene caminando el Cristo de la gloria. Y ellos dicen, un fantasma, sí, hubo un fantasma y seguro hubo un griterío. Un griterío ahí en la barca. Seguro Mateo gritándole a Pedro, Pedro, ahí viene el fantasma. En medio de la noche viene uno caminando. ¿Qué hacemos? O gritándole a Juan, Juan, mira que ahí viene uno caminando. Es un fantasma, y todo el griterío seguramente en la barca. Y cuando el Señor escucha todo ese griterío y esas voces de miedo, porque el miedo es una emoción que en nosotros se manifiesta. Dios nos dotó de miedo y el miedo también sirve en ocasiones. Pero cuando el miedo nos embarga totalmente el ser, nos paraliza, nos confunde, nos turba. Si hay algo que a Satanás le gusta mucho y le interesa mucho en hacerte sufrir, es a través del miedo. Del miedo al fracaso, del miedo a la adversidad, del miedo al mañana, del miedo a tantas cosas. Y el miedo en la mente juega cual veneno paralizante. Nos quita la capacidad de reaccionar. Nos quita la capacidad de poder mirar las cosas de una manera objetiva, de una manera tranquila, de una manera en paz en Dios. Y el Señor, que sabe que Satanás utiliza mucho el miedo y que sabe que nuestra naturaleza humana se confunde con el miedo, entonces actúa. Y en el verso 27, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Mire esa tremenda terapia que da el Señor Jesús. Tened ánimo, porque el miedo te desanima. El miedo te confunde, el miedo te turba, el miedo al mañana, el miedo a las cosas que tú no puedes controlar. Nosotros como seres humanos nos desesperamos. Nuestra naturaleza nos impulsa a la desesperación. Todo nuestro sistema fisiológico está condicionado a reaccionar ante la adversidad. Las glándulas suprarrenales empiezan a producir adrenalina para poder enfrentar lo imprevisto. El cortisol que también se produce nos ayuda para enfrentar situaciones, pero si vivimos en constante estrés, como le llaman ahora, miedo, en constante tensión, nuestro cuerpo termina por enfermarse. Y Satanás sabe y conoce muy bien de eso. Sabe y conoce bien de eso en el ser humano. Sabe que podemos quedarnos paralizados ante la adversidad. ¿Se ha dado cuenta? Eso sucede cuando hay, acá en el Perú hay muchos temblores. Hay gente que cuando hay un temblor se queda paralizado, no sabe qué hacer. Se le nubla la mente, no sabe qué decir. El miedo paraliza. El miedo desanima, quita el ánimo. Quita el ánima.
viene de alma, te quita la vitalidad en tu alma, la capacidad de usar tu intelecto frente a un problema, de analizar la situación, de tener un criterio propio, de analizar los factores, las variables que están ingresando y están produciendo un escenario. El miedo te paraliza, el miedo te quita el ánimo, te quita la vitalidad en tu alma, te resta vida. Hay gente que anda como muertos en vida, ¿por qué? Andan con miedo. No solamente el temor por su vida, sino el temor por las circunstancias. No emprenden nada porque tienen miedo a fracasar. Y viven desanimados, sin ánima, con el alma totalmente triste, apabullada. Y el Señor lo primero que viene es a decirle: tened ánimo, tengan vida en su alma, en mí. Yo soy Dios. No tengan miedo. Yo estoy controlando las cosas. Yo soy vuestro Dios. No mires la vida bajo la óptica meramente humana, mírala bajo la óptica de Dios a través de su palabra. Si hay un problema, enfréntalo con el Señor, acude al Señor, ora al Señor y vas a ver la mano de Dios actuar en favor tuyo, en favor de tu casa, en favor de tu nación, en favor de tu vecindario. Busquemos a Dios de todo corazón, cobremos ánimo, no tengamos miedo, avancemos. El diablo es el que se encarga de tirarnos esos dardos en la mente para tratar de paralizarnos, para tratar que veamos la circunstancia todo en el terreno de lo humano. Cuando nosotros somos hijos de Dios, miramos y analizamos las cuestiones humanas, pero todas las llevamos al Señor en sentida oración. Tened ánimo. ¿Cómo está tu ánimo? Te pregunto en esta mañana. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Tiene ánimo de ánima? ¿Has escuchado acá en el Perú se usa la ánima bendita? Dice, ¿no? Por los fallecidos. Tened ánimo. Ten vitalidad en tu alma, ten paz en tu alma, ten tranquilidad en tu alma. Yo soy tu Dios. No tengas miedo, y avanzamos rápidamente. Entonces le respondió Pedro. Usted sabe que Pedro era una persona muy impulsiva, ¿verdad? Alguien que tenía esas emociones de la impulsividad, de sí, yo lo hago, ¿no? Y entonces Pedro, ¿qué dijo? Salió y dijo: Señor, si eres tú. Ya el Señor había dicho que él era, pero él cuestionó, porque quería decir de que no estaba del todo convencido. Y así somos nosotros. Hay ocasiones en las que Dios guarda silencio cuando nosotros estamos en medio de un problema, y no es porque Él nos desamparó, sencillamente Él tiene su tiempo y tiene su momento de actuar, y lo único que está esperando de nosotros es que creamos en Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos en los que Dios nos dice: quiétate, quieto mijo, quieta mija, yo estoy controlándolo todo, tú tranquilo, yo soy tu Dios, tened ánimo, no tengas miedo, yo soy el Dios Todopoderoso, tranquilo. Pero Señor, yo no veo y el problema está ahí. Tranquilo, tranquila, no tengas miedo. Es lo único que nos pide. Por eso la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Mi fe se manifiesta para honra de Dios cuando estoy en medio de problemas y yo decido creer en el Señor, en sus promesas. Dios ha prometido que no me va a abandonar, entonces yo creo. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. La palabra de Dios nunca regresa a Él vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces Pedro dudó porque dijo: voy a comprobar pues si es el Señor. Porque así somos, queremos comprobar si es Dios.
Voy a comprobar si es Dios. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, le dice, ven. Por supuesto, nada es sorpresa para el Señor. Él sabía cómo era Pedro. Le dice, ven, Pedrito, tú estás diciendo que quieres comprobar que yo soy el que estoy yendo hacia ustedes, porque en ese diálogo entre el Señor Jesús que viene caminando, seguro había bastante distancia, y el Señor a viva voz les estaba diciendo, tened ánimo, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro contestando desde la barca, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Y el Señor de lejos, ven, Pedro. Y Pedro se bajó. Y dice la Biblia que descendiendo Pedro, verso 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Rompió también él la ley de la física. No se hundía. El Señor venía caminando como todo Dios que rompe las leyes de la física, porque Él no depende de las cuestiones humanas, de las leyes físicas de este mundo meramente material. Venía andando y caminando, y Pedro, instado por sus emociones, pide él también hacer lo mismo, y se le concede, y empieza a caminar sobre las aguas, rompiendo lo natural, rompiendo lo meramente material, manifestando Dios que Él es hacedor de milagros y maravillas, que Él rompe nuestros esquemas humanos, porque Él es Dios. ¿Qué más garantía tenemos para vivir de una manera repletos de paz, de tranquilidad, de sosiego, sin afanes, que creyendo que nuestro Señor es Dios? Que nosotros no estamos sujetos, que nuestro Dios no está sujeto a las limitaciones nuestras como seres humanos, sino que Él es creador. Y Pedro entonces empieza a caminar, pero sus emociones le ganan. Él empieza a andar, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y nuevamente el miedo. Porque el Señor le dice, ven, Pedro, camina, rompe las leyes de la física, anda sobre el mar que no te vas a hundir. Y entonces él empieza a caminar, pero empieza a ver el oleaje, ¿no? Empieza a escuchar al viento rugir, y entonces el miedo empieza a paralizarlo. Él no se tenía que detener en medio de las aguas, él tenía que avanzar. Y el miedo, y entonces comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, 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 me hundo, me ahogo, sálvame. ¿Qué le pasó a Pedro? Le pasó que dudó. ¿Por qué? Porque vio los problemas de la vida, vio las circunstancias, escuchó el viento rugir, vio el oleaje, y el miedo, la naturaleza nuestra empieza a producir esa emoción del miedo que nos embarga. Y si Dios no me dio la orden de caminar, y si me hundo, y si no hay solución al problema, si no hay nadie quien me ayude, si no hay dinero para ver y solucionar este asunto, si estoy solo, y si nadie me oye, si nadie me ayuda, si nadie me comprende, no me comprende la esposa, no me comprenden los hijos, ya no valgo para nada, y te vas hundiendo, y hundiendo, y hundiendo, y hundiendo, y hundiendo. En medio de tus dudas, Dios en su misericordia te dice, ven. ¿Tienes dudas? Ven, te voy a comprobar que yo soy tu Dios. Y vas ahí lleno de fe, pero empiezan a haber más problemas. Y el Señor lo permite, porque lo único que Él te ha dicho es, ven a mí. Deja las leyes de los hombres, deja las limitaciones, mejor dicho, de los hombres, y ven a mí a través de la fe. Créeme que yo te sustento, créeme que yo te bendigo, créeme que yo defiendo tu casa y tu hogar, créeme que yo soy tu Dios, tu Señor, conmigo estás seguro, nada te va a faltar. Pero tú empiezas a caminar y empiezas a ver que los problemas están ahí. Pero Dios te ha ordenado caminar en medio de esos problemas e ir hacia Él.
Y entonces la fe de Pedro empieza a fallar y a faltarle. Y él dice, Señor, sálvame. Y se empieza a hundir. Pero hay una cualidad muy buena de Pedro. Y es que en medio de su miedo, él llama a su Señor. Sálvame. Señor, sálvame. En ocasiones tenemos que gritar eso delante del Señor. Señor, sálvame. Yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo actuar. Yo no sé qué decir. Yo no sé cómo reaccionar. Pero tú, Señor, me puedes ayudar. Sálvame. Salva mi hogar. Salva a mi hijo. Salva a mi hija. Salva a mi familia. Salva, Señor, mi vecindario, mi nación. Sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Lo dejó ahí y, Pedro es por incrédulo, húndete, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Al momento. Eso márquelo en su Biblia. Al momento que uno clama, al instante, la manifestación del poder de Dios se expresa, se vierte en medio de la realidad, rompiendo la lógica y el esquema de los hombres. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, porque él te toma con sus poderosas manos y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el problema de nosotros. La duda y la falta de fe. No miremos las circunstancias en las que estemos, miremos a Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Tenemos que mirarlo a Él, no mirar las circunstancias. Nosotros en este tiempo sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en regiones de maldad. Poderes de las tinieblas que se levantan contra la iglesia, contra cada hijo de Dios, que tratan de impregnar nuestra mente de miedo para paralizarnos. Que Dios permite circunstancias a veces muy terribles y adversas para que nosotros manifestemos nuestra fe en Él y arrasemos de nuestra alma la duda. La Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me abandona, no. Que me debilita, no. Que me dejó por un lado, no. Que me fortalece, me da fuerzas. Tened ánimo, le da vitalidad a mi alma, a mi ánima, a mi vida. Tened ánimo, yo soy. No tengan miedo. Y dice la Biblia que el Señor llegó, lo tomó a Pedro, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. El Señor tomó a Pedro y él se subió a la barca, y seguro todos los discípulos mirándolo con los ojazos bien abiertos. Y Pedro ahí, mudo tal vez. Estaban con el Señor en la barca. Nunca estuvieron solos. Nunca estás solo. Nunca Dios te ha abandonado. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vinieron y le adoraron, Señor. Pedro, como habrá estado ahí de rodillas, Juan, los discípulos, todos, de rodillas adorándole, y después le habrán estado abrazando, Señor, qué bueno que estás aquí, qué bueno que ya se fue esta tormenta. El mar está quieto, el viento ya no está rugiendo. Y tú estás aquí, Señor. Qué bonanza, qué bendición estar con el Mesías. ¿Cómo habrán sido esos momentos tan especiales? Pero hoy el Señor también está cerca de ti. No mires las dificultades, no mires los problemas, no mires las circunstancias. Míralo a Él.
Ten ánimo, que tu alma vuelva a tomar vitalidad en Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento te llene, te embargue toda tu vida. Para que tú tengas salud en tu mente, para que tú tengas la capacidad de tener tranquilidad. Hoy que en estos días se habla de tanto del estrés, de la confusión, de los tratamientos psicológicos, pues bien, este es el mejor tratamiento, el tratamiento de Dios. ¿Para qué? Para que tengas paz en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por todo el bien, por toda la misericordia que tú nos das. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes, porque, Señor, somos a veces tan dudosos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.